nuevamente a un podcast más de Cuarto Ángel. Hoy nuevamente me tocó dar la bienvenida porque Angelito no les quiere saludar. Me chiveo. Pero muchas gracias por estar acompañándonos nuevamente. Gracias a Dios estamos siendo constantes. Vean que es algo que nos hemos dicho todo el tiempo que deberíamos ser más constantes. El tiempo, los trabajos y demás nos ha costado un poco. Pero gracias a Dios pues estamos nuevamente reunidos haciendo esta labor que Dios nos ha encomendado. Y le damos nuevamente la bienvenida a Jamie. Qué bueno que nos acompañas aquí con nosotros en este podcast. ¿Cómo te sentiste el podcast pasado? Pues les comento que muchas personas me hicieron comentarios acerca del podcast y me dijeron, mira, ¿y tú por qué no preguntaste más cosas? Porque pues relativamente me puedo considerar nueva dentro de la iglesia, entonces me dice, mira, deberías de preguntar muchas cosas que a veces a uno le da pena preguntar y deberías como interrumpir un poquito y preguntar cosas, entonces yo dije sí. En este podcast creo que sí voy a preguntar. Si no van a haber cortes en el podcast. Pero déjeme decirle que Ronald tiene todas las respuestas. Sí. Lástima que no nos acompañaron en San Miguel Petapa para escucharlo. No, pero gracias Jamie, de verdad por acompañarnos nuevamente. Qué bendición que estás con nosotros. Angelito, Ronald también, gracias por acompañarnos. Y Pamelita, que nos está ayudando nuevamente detrás de cámaras. Se la está rifando, la verdad. Sí. Se merece un almuerzo, esos buenos. Muchas gracias, Pamelita. Así que, hermano, de una vez, de lleno, ¿qué vamos a hablar pues hoy? Si querer le entramos de una vez, después de la larga bienvenida. ¿Cuál fue su juego favorito de mesa? De niño. Cuando eran niños. Bueno, ya no son niños, pero obviamente tuvo que ser de niños. Poli. El Banco Poli. Banco Poli. Ese era para es como el Monopoly, algo así. Solo para inteligentes. Un juego Para ambiciosos. Jalarán. O paritos, nunca jugaron paritos. Con el naipe. Ajá. No. Sí, era juego más sencillo. Ajá, ese también era entretenido. Yo jugaba a por mí me chicles. gustaba memoria. Memoria. Sí. Es que no sé si... No, es que fíjate que yo casi juegos de mesa no fui. Yo fui más como de 5 o trompos. Pues yo también fui así. Yo creo que esa parte de mi niñez se suspende cuando mi hermano de Estados Unidos nos envió un juego de Nintendo. El famoso GameCube. Mate, estaba hablando del 2003 más o menos. ¿Cuál? GameCube. Entonces... la verdad que nos picamos porque, bueno, cuando a un niño le da un juego de Nintendo, olvídate, eso es la sensación. Pero fíjate que era tan bonito ese juego de Nintendo porque llegaban a la casa los hermanos de la iglesia, pastor, llegaban ahí a la casa. Hubo una vez un pastor que llegaba a la casa solo a jugar Nintendo. Fíjate que hasta ya sabíamos que tales días llegaba porque quería jugar Nintendo. Se acababa Sociedad Jóvenes y a la casa. Hombre, en la semana. Y la esposa le decía, se quedaba ahí, mira, esperándolo 1 o 2 horas, no quiere jugar a Nintendo, es así. Y se enojaba cuando jugaba el FIFA y todo. Más de alguna vez repitió algún versículo de memoria por ahí, ¿verdad? En su enojo, ¿verdad? Pero sí, pero en estos días estuve pensando mucho sobre algo en especial. Cuando bueno, no sé si puedo decir marcas aquí de restaurantes, bueno. Si nos patrocinan, sí. Cuando Burger King sacó la Whopper vegetal, ¿te acordás? Sí. A los días, varios restaurantes comenzaron a sacar también sus hamburguesas vegetarianas. ¿Sí? Y una amiga en Facebook puso una frase que a mí me dejó impactada. ¿Hace cuánto sacó eso Burger King? Hace como 5 años. 5 años, 6 más años. o menos. Y he tenido esa frase desde ahí y ella puso, wow, el efecto dominó. ¿Qué entienden ustedes como efecto dominó? No sé si alguna de ustedes jugaron el dominó. Sí, Aquí trajo Benja un dominó que tiene como 100 años, dice. No, de verdad. Exagerado. Aceptamos. No, sí tiene como unos 60 años. Podemos meterlo a subasta o sí. No sé si alguna de ustedes jugaron el dominó. Sí. ¿Ah? Sí. Sí lo jugaron. Sí, pero como perdía ya. Pero ¿alguna vez lo entendieron? Sí. ¿Sí? ¿Y alguna vez hicieron esto? Sí. Y hicieron formitas con las fichas del dominó. Hacías filas largas, ¿no? Largas. Y bueno, la gente que tiene más paciencia, pues se atreve a aventurarse a hacer cosas más
complejas. Y cuando vos miras piezas así, ¿qué es lo que se te ocurre hacer? Sí, tocar una. Tocar una para... ¿Le dio ganas? Sí. Sí. ¿Lo dejamos así o los botamos? Pone Botalas más. de una vez. Pone más. Hace el logo. Mira, muy yo sí bueno. soy malo para eso, porque es muy probable que a mí me pase. Ya las estoy. Ajá, es que este micrófono se quiere caer. Mira. ¿A qué se le llama efecto dominó? A que... Ajá. Que quiere decir que empujar algo va a generar ¿qué cosa? Que todas las demás Que caigan. todas las demás caigan. O sea, cada acción tiene Reacción. su reacción. Entonces, cuando yo vi esa frase del efecto dominó, me puse a recordar sobre una historia en la Biblia que ejemplifica bien este efecto dominó. Y antes de que empecemos, quiero que abramos la Biblia ahí. Ay, mi Biblia. La dejé por allá. A grabar veníamos, fíjate, ¿no? Hombre, sí la traje. La voy a traer rápido. Perdón por esto, queridos amigos. Esto no es parte de la... Pausa y volvemos. de la pausa y volvemos. En el capítulo 20 de Génesis. Yo sé que más de alguno que le gusta ponerse a ver los videos en YouTube, buscan su Biblia, ¿verdad? Normalmente los que escuchan en Spotify, pues van en el carro o algo, casi no Sí. tienen tiempo, pero el que tiene tiempo puede buscar. No fui yo. Génesis 20. Génesis 20. Y dice ahí lo siguiente en el versículo 1. De allí, Abraham partió a la tierra del sur, acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su esposa, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Quién? Siempre hago la pregunta cuando entramos a tocar un tema. ¿Quién era Abraham? El ¿O cómo padre de la fe. Imagínate. El padre, se supone que alguien que tiene fe no debería tener miedo, ¿sí o no? Se supone. O por lo menos lo debería controlar. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que se le ocurre decir a Abraham que Sara era su hermana? De hecho, sí era. Sí era su hermana, porque era hija, creo que solo de papá. Solo de papá. Solo de papá. Pero ¿por qué creen ustedes que a Abraham se le ocurre la idea de decir que Sara era su hermana? Lo que pasa es que Sara era muy hermosa. Ajá. Y como era muy hermosa y pues él tenía miedo de que a causa de su hermosura pues a él lo mataran para poderse quedar con su esposa. Entonces por eso él dice, es mi hermana. Voy a decir que es mi hermana para que entonces me vaya bien y me traten bien. Ajá. Pero pueden Temió pensar. por su propia vida. Pero Ajá. dice que, o sea, el miedo de él era de que lo mataran a él y se quedara Con su esposa. con su esposa. O sea, bueno, vos estás casado. Así es, hermano. 8 años tengo ya, gracias a Dios. A la gran. Pero yo te pregunto a vos, o sea, bueno, si a vos te matan y agarran a tu esposa, pues no vas a sentir nada, pues. No voy a saber igual. Pero que vos llegues al lugar a Gerar y digas, es mi hermana, es como que la estás regalando una vez. Sí, es cierto. Yo no sé qué pensarías vos. Si vos llegas a un lugar y sabes que te van a matar por quedarte con Les, pero en vez de que preferir tu muerte, preferís ver que la tomen y que se la lleven. Sí, quizás sería un acto un poco egoísta, quizá. Claro, sí. Pues, ¿Sí? vos Porque- sos el casado aquí. No, te digo, creo que sería un acto un poco egoísta porque obviamente le harían un daño a ella. Y Claro. por querer que no me hicieran el daño a mí, Ajá. es como egoísta, Bueno, siento yo. y si cambiamos el género, ¿cómo te sentirías tú si agarran al jefecito? Pues yo le diría, yo sí diría, soy su esposa. Ah. Porque también por miedo de que a mí me pase algo. Ajá. Pero considerando que te van a matar. Em, Es mi amigo. Bueno, es mi amiguito. es mi amiguis. Bueno, pero en este caso, Abraham tuvo la valentía de entregar prácticamente a Sara. O sea, no sé, yo no podría imaginar qué pudo haber pensado Abraham que mientras él estaba en sus quehaceres cotidianos, Abimelech podía estar con su esposa. Sí. Pues es algo Solo de bastante... pensarlo, ¿no?
bastante complicado. Sí. El punto es que viene Abraham y miente. Genera una mentira por cuidarse, pero gracias que Dios siempre interviene en la vida de uno. Yo no sé cuántas veces ha intervenido Dios en mi vida y cuántas veces ha bloqueado mis caminos con el objetivo de cuidarme. Esta no fue la excepción. O sea, viene Dios y se le aparece a Abimelech en sueños y le dice, cuidado. Cuidado y se te ocurre tocar a esa mujer. Porque esa mujer es casada y tiene su esposo. Entonces, obviamente, cuando ya Abimelech ve las cosas así claritas y le dice en el versículo 4, ¿matarás también al inocente? ¿Vos tampoco traes Biblia? Hermano. Versículo 5. No me dijo él, ¿es mi hermana? Y aquí también podríamos poner culpable también a Sara, porque Sara también pudo haber dicho, Lo que decía Jamie. ese sí es mi esposo, pues, ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de corazón y limpieza de manos hice esto, dice Abimelech, pues también es descarado, porque él se estaba defendiendo, porque él sabía que a la fuerza estaba tomando una mujer que no estaba aceptando estar con él. Sí, aunque quizá, ¿no crees vos que sería un tanto natural en la cultura de aquel entonces? Pero imagínate, llega una mujer y el primer día ya la están agarrando, pues. Me imagino que ponete, También desde su Abimelech posición de tenía, poder. como un rey Salomón, por ejemplo, vamos. ¿Cuántas mujeres tuvo? O sea, era algo normal en ese Sí, Salomón es la cúspide. Cabal, el mejor ejemplo vamos, pero en este caso Abimelech quizá, o sea, en la cultura, en los reinos de ese entonces era como Esther, vamos, una mujer hermosa y la su esposa. Sé que con integridad de corazón has hecho esto. Dios le da su lugar ahora. Con integridad de corazón has hecho esto, porque por eso te detuve de pecar contra mí y te impedí que la tocaras. Ahora, y esto es lo que a veces uno no entiende de parte de Dios, ¿verdad? Dice, ahora, devuelve la mujer a su esposo, que es profeta, y él orará por ti. Hazme favor, el mentiroso. Sí. Él orará por ti y Para que vivirás. vivas. Si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y los tuyos. Vos, qué misericordia, ¿ah? Sí, es una misericordia, porque, bueno, yo siento que Dios aún sigue interviniendo todavía en esos deslices, ¿verdad? Así como que cuando uno está a punto me refiero en general, está a punto de un pecado así, siempre hay un Dios que está así como que tocando la puerta. Cuidado vos, va, porque esta mujer no es tuya, ¿ah? Esta mujer no es tuya. Incluso después si te das cuenta, porque en realidad Abraham ya había fallado en ese entonces y tuvo misericordia de él, porque bien pudo haber dicho, bueno, mano, las consecuencias de tus errores, compadre, y eso va a pasar. Fue misericordia. A mí me gusta lo que dice Patriarcas y Profetas. Dice, durante su permanencia en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la imperfección y la debilidad humana, dice. El hecho de ocultar que Sara era su esposa reveló la desconfianza en el amparo divino. Es que yo creo que era la segunda vez que lo hacían. Ya lo había fueron hecho, dos veces. Fueron dos veces que dijo lo mismo. Entonces, vamos a ese punto. O sea, Dios ahí siempre interviniendo. Mira, mucha gente dice, no, yo no caigo en eso. O así como yo acabo de decir. Y cuando me decís, pero si te matan. O como las esposas, pues, para decir, a mi esposo no le ponen atención. Hermano, para todo siempre hay una misionera. Siempre hay alguien, o sea, cuídame de las misioneras. De las filisteas, cuídalo. Siempre. De las moabitas. Siempre hay alguien, ¿verdad? Porque en esta vida siempre hay alguien que podría provocar algo así como esto, pues, ¿verdad? Pero Dios siempre está ahí pendiente de cuidarlo a uno, ¿verdad? ¿A qué punto es el que yo quiero llegar? Abraham, ¿sí? Mintió diciendo que Sara era su hermana, ¿sí? ¿Dónde me dice Patriarcas y Profetas? Aquí lo tengo. ¿Qué capítulo? Perdón, mente, carácter y personalidad. Aquí está, perdón. Porque hay un texto, quiero ver si lo encuentro así rapidito. La verdad que se me olvidó ponerle aquí el título. Pero aquí en mente, carácter y personalidad, la hermana Elena White dice que hay rasgos de carácter que
que siempre se pasan como a los hijos. O sea, uno debería estar cuidando todo lo que hace, porque ella dice, te lo voy a parafrasear porque no lo voy a encontrar aquí, que todo eso como que lo heredan los hijos. Y a veces hay rasgos de carácter que son hasta a veces imposibles ya de darle marcha atrás. O sea, si fuiste un mentiroso, es muy probable que tu hijo sea un mentiroso. Por ejemplo, por puro ejemplo, por darle ejemplo. Por puro ejemplo, podríamos usar el caso acá. Porque cuando vos te vas al caso de Isaac, acá en el capítulo 26, dice acá, versículo 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿Y por qué hace énfasis esto, la Biblia esto? Porque obviamente Satanás estaba interesado en matar a Abraham y a su descendencia, porque él sabía que de la descendencia vendría Jesús. sabía. ¿Cómo es que lo sabía? Te lo voy a mostrar, aquí dice. Entonces Isaac se pasó, y mira a dónde va Isaac, pues. ¿A dónde va, dice? A Egipto. Entonces Isaac se pasó a Abimelech. Ah, no, donde estaba Abimelech, sí, pues. O sea, mira, ya sabía la historia de Abraham, su papá. Y repite. Y vuelve. El efecto dominó. Y se pasó a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y yo, mira, ¿qué edad pudo haber tenido ahorita Abimelech ahí? Pues ya tuvo que haber sido alguien grande. ¿Y sería el mismo Abimelech? Tuvo que haber sido. Y el Señor se le apareció y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que te diré. Habita en esta tierra, o sea, en Gerar, y yo estaré contigo. Le está diciendo Dios a Isaac que va a estar con él, y te bendeciré porque a ti y a tus descendientes le daré todas estas cosas y confirmaré el juramento que hizo a Abraham tu padre. Multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu descendiente. ¿A quién se refiere Dios aquí? A Jesús. A Cristo. Ujú. Sí, A su entonces, simiente, ¿cuál ¿no? era el interés de Satanás en bloquear a Isaac o a Abraham, a Isaac, en su paso por esas tierras? Evitar el nacimiento de Jesús. Claro, o sea, ¿cuál es la trama central del Antiguo Testamento? Creo que está bien, se podría decir que está bien detallada en Apocalipsis 12, vamos, donde hay un dragón parado a la par de la mujer, esperando que naciera para devorarlo. ¿Vamos? Exactamente. ¿Por qué crees que Dios interviene con Abraham cuando Abraham le dice a Abimelech que no la toques? ¿Por qué? Porque ahí vendría Porque Isaac. el descendiente, o sea, Ajá. imagínate, o sea, Dios estaba luchando. Mucha gente dice, ¿por qué Dios permitió el diluvio? ¿Por qué lo permitió? Porque si no lo permite, no nace el descendiente. Sí, se hubiera O sea, corrompido toda la humanidad. Y mucha gente está diciendo ahorita, la gente que vive hoy, que dice, ¿por qué Dios, el Dios de amor, permitió el diluvio? A esa gente que está hablando contra Dios por el diluvio, tiene la oportunidad de salvación. ¿Qué sería si Dios no hubiera intervenido? Sí. No hay descendiente. Igual acá, Dios interviene porque quiere que nazca ese descendiente, o sea, Jesús. Versículo dice, porque Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. Así Isaac habitó en Gerar, hizo caso a Dios, se quedó en Gerar. Los hombres de aquel le preguntaron acerca de su esposa. Es mi hermana. Y respondió, ¿qué dice? Mi hermana lo mismo. Es mi hermana. ¿Por qué? Porque Tuvo tuvo miedo. miedo de decir que es mi esposa. Porque pensó que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca porque era de hermoso aspecto. Exactamente lo mismo. ¿Crees vos que Abraham, Isaac sabía sobre la Claro. experiencia de Abraham? Por supuesto. Seguro, Sí. seguro. Y Sí. Dios le está diciendo poco tiempo antes, voy a estar con vos. Pero ¿qué pasa? El efecto dominó. Esto se pasó de Abraham a Isaac, e Isaac dijo lo mismo. Pero dice, después de haber estado ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, porque este Isaac era más o menos como Benjamín, acariciaba a Rebeca, su esposa. Este era más cariñoso, o sea, este era como Alés, que mi abuelo, ¿cómo se puso Alés? Moti. Moti. ¿Cómo mi Moti? El Abraham era así como yo, así más reservado, ¿verdad? Vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su esposa. Versículo 9. Abimelech llamó a Isaac y le dijo, veo que ella es tu esposa, porque obviamente no iba a andar acariciando a la hermana, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo dijiste que es tu hermana?
Isaac respondió, porque pensé que podría perder mi vida por causa de ella. Abimelec agregó, ¿por qué nos hiciste esto? Por poco alguno del pueblo hubiera dormido con tu esposa. Claramente aquí no hay respeto, ¿verdad? Aquí agarraban parejo. Sí. Y hubieras traído el pecado entre nosotros. Vos, pero me llama la atención eso, vos, porque date cuenta que Abimelec, Dios se comunicó con él. Ajá. Y aquí, o sea, está hablando como que como de una manera espiritual también, ¿va vos? Porque está diciendo de que eso hubiera acarreado pecado, ¿va vos? O sea, sabía las consecuencias de algo así. Mira el versículo 11. Y lo tenía más claro él que Ajá. Ay, eso te hace buen punto, porque mira el versículo 11. Entonces Abimelec se mandó a todo el pueblo, el que toque a este hombre, a su esposo, ¿es cierto que dice? Morirá. ¿De dónde Morirá. sacó Abimelec eso? Si era como una... No, era una ley. Ya, Ajá. ya Dios le había dicho anteriormente, si vos tocas aquí, te vas, sos hombre muerto. Entonces aquí dice Abimelec a todos, muchachos, no toques a esa mujer porque aquí el que ¿Y la será toque... que Abimelec sabía quizá que era hijo de Abraham? Claro que sí, Seguramente. ¿va? seguro Si que no, sí. no lo hubiera hecho eso. Ajá. Y lo que vos decías, en el versículo 10, él le agrega, ¿por qué nos hiciste esto? Imagínate, el inconverso. Está llamándole la atención al hombre de fe. Ajá. Qué cosa más delicada. O sea, Al descendiente. el que... Porque aquí le está diciendo Dios a Isaac que Abraham guardó mandamientos, o sea, fue obediente. Isaac tenía que hacer lo mismo. Pero en este caso el que le está llamando la atención es el inconverso. O sea, vos no te recordás. No te recordás lo que dicen los mandamientos, pues, ¿verdad? Y vos mirá lo que estás haciendo. Entonces, qué triste caso. Algún punto que yo quería A tocar ver, es de que dilo. a veces decimos mentiras porque pensamos que vamos a tener alguna consecuencia negativa. Por ejemplo, acá dice, él responde, o sea, cuando le dices que si era su hermana, él responde y dice, dije porque quizá moriré a causa de ella. O sea, él pensó, o sea, ni siquiera era algo que... Una realidad. Una realidad. Muchas veces por miedo a las consecuencias terminamos mintiendo. Creo que es Séneca el que dice que más sufre el hombre Por lo que piensa. por lo que me imagina. Ajá, que por la por lo que realidad. es real. Ajá. Sí, es cierto. ¿Qué tendría esto como proceso lógico con lo que hemos venido hablando? Que los hijos de Isaac. Isaac igual. Iban a ser igual, ¿no? Ujú. ¿Y fue así? Sí, Sí. Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? No, yo soy Esaú, querido padre. Ajá. No, pero las voces de Jacob, le dice, Ajá. pero el olor es de Y Esaú. las manos, Y las ajá. manos. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Sí, mintiendo. Y sabes qué bueno sería que las mentiras, que los engaños, que lo que uno hace, pues sea directamente como un daño únicamente para el que ejecuta la mentira. Bien dice el dicho que el mentiroso tiene que tener buena memoria. ¿Por qué? Porque el que miente una vez tiene que recordarse de la mentira que dijo antes. Para seguir Para cubriendo la seguirla mentira. cubriendo, ajá. Y cuando miras ya has dicho como 1000 mentiras para sostener una mentira. Porque si se te olvida un pedazo de la primera mentira que dijiste, tienes que seguir mintiendo y mintiendo y Sí. mintiendo hasta agrandar la mentira. Y bueno, no sé si les ha pasado. A mí me pasó cuando yo era muchacho, que cuando te descubren una mentira, es vergonzoso. Sí, yo fíjate ¿Te pasó? que Sí, es ajá. una de las razones por las que trato la manera de verdad de no mentir vos. Porque sí tuve experiencias así, Ajá. son muy vergonzosas, Sí. que te Piensa agarren que en una mentira. Yo tengo algo de efecto dominó en mi familia. Ajá. Resulta que una vez mi abuelita tiene 93 años, ya primero Dios en 2 días cumple 94. Wow. Ella Quiero comer cuenta pastel. muchas, vamos a comer pastel. A ella le encanta contar historias, pero le encanta. Resulta que un día cuenta una historia enfrente de una persona que es re molestona y le dice, es que fíjese que mi papá hace muchos años, pues él se prestaba como testigo falso para poder ganar algunos casos. Y yo, ay abuelita, ¿por qué dijo eso enfrente de quién lo dijo? Nieta del testigo falso, me empezó a decir ahí. Ajá, bisnieta del testigo falso. Y ahora cada cosa que le digo, que él me dice, ay, no te creo. Bien, digo, de verdad es cierto. No, pero si tú sos bisnieta del testigo falso, entonces ya llega un punto donde el efecto dominó. Mira, Sí, por eso yo les cierto. decía al inicio, vamos a hablar de mentiras cuando yo, la verdad es que vengo en toda mi vida como cargando con eso. Yo digo, ay, ¿será que sí? Me alcanzó el efecto dominó. Alcanza, lamentablemente alcanza.
Creo que se cumple eso que dice el mandamiento hasta la tercera y cuarta generación. Entonces ya vamos Sí. salvando. Espérate, vamos a ver eso, porque obviamente, como yo le decía, qué bueno sería que la mentira pues afectara únicamente a la persona que lo dice, pues, ¿verdad? Pero no, lamentablemente, el efecto dominó, como tú lo dices, alcanza a muchas personas. Mucha gente a veces dice, es mi vida, ¿verdad? Pensemos en alguien que usa drogas. Yo uso drogas, es mi vida y me afecta a mí. ¿Realmente afecta solamente a la persona que usa drogas? No. No. Todo su alrededor. El alrededor, la familia, la mamá. ¿Cuántas madres no sufren exactamente por las decisiones que toma un hijo? Madres que no pueden conciliar el sueño, madres que bajan de peso, por ejemplo, que están tronándose los dedos por lo que están haciendo los niños, en fin. No, lamentablemente toda decisión que nosotros tomamos día tras día afecta directa o indirectamente a nuestro círculo social. Podemos ser nosotros, podemos ser amigos, en fin. No afecta únicamente a una persona. Pero mira también el punto de que cuando nosotros, como dices tú, nos afecta la mentira, me hace pensar en el momento donde Jacob se acerca y le besó, dice. Yo creo que me estoy adelantando un poquito, pero creo que hace match. Y él dice, olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. Es que muchas veces nosotros nos metemos en una mentira por también confiar en nosotros, en nuestros sentidos. Porque mira, en ese punto, o sea, es cierto que él no podía mirar, él solo estaba palpando y creyendo, pero llegó al punto donde él se ve envuelto en todo esto, porque si él hubiera orado a Dios, por supuesto que él hubiera podido discernir, pero él dice, olió el olor de sus vestidos y dijo, mira el olor de mi hijo. O sea, él confió en sus sentidos. Entonces a veces cuando nos dicen mentiras a nosotros, para poder discernir debemos también de confiar en Dios y no en nuestros propios sentidos. Qué bueno. Y también, bueno, lo que más me llama la atención de esa parte de la historia es un poquito antes, que cuando Isaac está hablando con Esaú, su esposa lo escucha y la esposa es la que le dice al hijo, anda, hace esto. Entonces, lo importante que es que uno reconozca sus errores o los puntos débiles que uno tiene y no buscar a alguien que alimente esas partes en nosotros. Porque, o sea, Jacob hizo mal. Claro. Pero también, o sea, ¿por qué no Rebeca vino y le dijo, mira, Isaac, yo quisiera que los vencieras a los dos, o que Jacob fuera, o algo así, sino que ella misma fue, no, lo engañamos y fíjate que en realidad en el nacimiento de Isaac y Jacob, Dios ya había dicho Jacob y Esaú, Dios ya había dicho de que en realidad Jacob iba a ser mayor que Esaú. Y este libro cabal de Patriarcas y Profetas dice que Dios hubiese utilizado otro método, o sea, el método de Dios nunca hubiese sido la mentira. Y una de las consecuencias de la mentira de Jacob fue de que nunca más volvió a ver a su mamá, por ejemplo, y tuvo que salir huyendo por Esaú y todo lo que pasó antes de regresar nuevamente con Esaú. Entonces, las consecuencias que acarrea una pequeña mentira en realidad, y des en cuenta que en estos tres casos, tanto en Abraham, Isaac y Jacob, como les decía en un principio, veo egoísmo. Veo intenciones egoístas, porque Abraham por preservar su vida, Isaac por preservar su vida, y Jacob por obtener una bendición, obtener las riquezas y demás. O sea, es como el egoísmo. Un egoísmo. Y que no confías en que va a pasar. Sí. O sea, más que egoísmo, como que la falta de fe. No creer que Dios lo va a hacer. Como que, yo tengo que darle una ayudadita para que pasen las cosas. Lo que decía aquel, el padre de la fe. Y ¿sabes qué es lo peor? Que a veces entre nuestras mentiras metemos a Dios. Yo no sé si vas a leer todo o puedo leer un pedacito. Sí, Dice, Jacob dice a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Primer mentira, ¿verdad? Después dice en el 27, 20...
Isaac dijo, ¿cómo hallaste tan pronto, hijo mío? Porque la segunda mentira que dijo fue que él había ido a cazar y todo. Segunda mentira. Pero él como que no mucho, muy, muy rápido, no creo. Le dice, ¿cómo lo hallaste tan pronto? Y ahí dice la tercera mentira y ahí ya involucra a Dios. Dice, porque Jehová tu Dios hizo que encontrase delante de mí. O sea, muchas veces nuestra palabra no tiene tanta validez, entonces metemos a Dios para que entonces nuestra mentira pueda tener validez. Como para créeme, ¿verdad? Te lo prometo, pongo a Dios de testigo, el cielo está de testigo. No Pero sé. es como le dice Jehová tu Dios, ¿no? Ajá. Por eso siempre he dicho, vos puedes hacer lo que querás. Pero no metas a Dios, hombre, ¿verdad? Mira, aquí encontré el párrafo que decía, y escuchen esto, en mente, carácter y personalidad. Estos libros recomendados. Los pensamientos y los sentimientos de la madre tendrán una poderosa influencia sobre el legado que ella da a su niño. Si permite que su mente se espacie en sus propios sentimientos, si cede al egoísmo, y si es malhumorada, exigente, y la disposición de su hijo testificará de este temperamento. Así muchos han recibido, dice, como un legado, tendencias al mal casi invencibles. Lo trae en la sangre. Y creo que prácticamente se podría decir que todos los seres humanos padecemos de eso. O sea, hemos recibido... heredado rasgos de carácter. Una herencia casi invencible, imagínate. ¿Cuántos males podemos nosotros tener actualmente nosotros? Y es porque lo hemos heredado, ¿verdad? Sí. Porque, ¿qué pasa con los hijos de Jacob? Igual, mentirosos, man. Mentirosos, o sea, vienen... Ahí sí un montón de mentirosos. ¿Cuántos eran? Era 12. 13 con Dina, ¿no? Ajá. Va, imagínate. La Dina mentirosa, porque el patriarca y profeta dice que por andar vagando ahí con los de Siquem, buscando amistades que no le convenían, fue que pasó lo que le pasó. Obviamente no es una excusa, obviamente. Sí, no se puede justificar no estamos con acusando eso, a Siquem, pero vamos a que en un momento tuvo que haber usado la mentira para escaparse a vagar. Y los demás hermanos de Dina mintiendo con que no, que la túnica, que mira, un animal lo devoró y no sé cuánto. Mentirosos. Y también creo que hubo un caso de una que era vos, ¿cómo se llama? De que un hijo de Jacob se metió con Tamar. También. O sea, imagínate, o sea, ¿cuántas generaciones Fue vamos Rubén, acá? Rubén. ¿Rubén? Bueno, con Concubina. Concubina era. Una de las concubina de Jacob. Pero también Judá se fue el que se mete con Tamar. Judá era, sí. Judá. Que era hija de un hijo, ¿no? ¿Cómo era? Era nuera de él, creo yo. Sí, no era de él. Va, imagínate, o sea, la mentira, estamos usando la mentira como ejemplo, pero pueden ser otros ejemplos. Pero la mentira fue de uno a otro, a otro, a otro. Ahora vos puedes decir, no puede ser. O sea, ¿cómo vamos a poder nosotros detener este efecto dominó? Y esa es la pregunta del millón. ¿Se podrá detener? Y esto es lo que uno descubre cuando quita una pieza. Bueno. Lo pensé, Errores lo técnicos. quitaste. Errores técnicos. Falló el cálculo. Lo repetimos, sí, falló el cálculo. Pero cuando vos quitas una pieza, sí, no una, de las oleadas más espacio, del dominó, ¿qué tendría que pasar? Romperse. Exacto. ¿Que se detiene? ¿Qué cosa? El efecto. Eso es lo que quiere decir. Que se detiene el efecto. ¿Quitando qué cosa? Una pieza. Una pieza. ¿Quién fue la pieza en toda esa historia? José. José. Sí, porque José prefirió, ¿qué cosa? Evitar, o sea, detener ese efecto. Él sabía que Abraham había mentido, seguramente. Sí. Acuérdate Y que Isaac y que Jacob. Y que Isaac, y que sus hermanos. y que sus hermanos eran unos mentirosos, en fin. Pero ¿qué fue lo que decidió José? Y bien que José tenía muchas oportunidades como para poder hacer uso de la mentira, vamos, para justificarse. Excusas tenía. Ajá. ¿Por qué cayó usted en pecado? Bueno, porque estoy aquí esclavo, ¿verdad?
Estoy lejos de mi gente, Dios O me ha abandonado. ponete con la confianza que le tenía Potifar, bien se hubiera metido con su esposa y una mentira para ocultar su pecado, ponete, vamos. Fui obligado, yo soy un siervo. Pero yo no, bueno, sí todos hemos recibido, como vos lo decís, tendencias al mal, que para a nuestro objetivo, a nuestro pensamiento podría decir como que sí son inevitables, y yo esta herencia pecaminosa no la puedo evitar, y yo soy bolo, ebrio, un borracho porque mi abuelo lo fue, porque mi papá lo fue y así yo aprendí. No, si quitas una pieza del dominó, A la voz. se detiene. Primero Dios seamos esa pieza, vos. No que yo he sido mentiroso, de testigos falsos. De familia. De De familia, familia. de generación en generación. Ves Pero si hay si esperanza, tú puedes ser quitas- esa pieza, Jamie. Si Sí. quitas una pieza del dominó, bueno, si lo pones bien, se evita el efecto. Y las demás piezas, o sea, las demás personas de la generación estarían libres de. Porque entonces, este capítulo, por ejemplo, que uso aquí, que se llama influencias prenatales, eso quiere decir que entonces las influencias... Prenatales. Ajá, Bueno, antes de. Imagínate vos. O sea, Jamie, que todavía no eres mamá, todo lo que tú haces... Depende de mí, otro Exactamente. mentirosito. O que tus hijos digan, bueno, ya no. Aquí hemos roto el efecto dominó. O que vos ya tenés 2 chamacos. Sí, hermano. Todo lo que vos estés, te lo recomiendo, te lo vendo. Todo lo que vos estés haciendo ahora como padre, también va a influir efectivamente en ellos, para bien Positivo o o negativo. para mal, sí. ¿verdad? Sí, o sea, ¿qué importancia es lo que realmente uno está haciendo, verdad? No, Fíjate y- vos de que... Bueno, como que tomando en cuenta esto que estás diciendo y darnos cuenta que el ser esa pieza que quitamos, los frutos no se van a ver al instante. Pues, claro, puede ser. Porque así como José, él decidió mantenerse y le fue peor cada vez. Pero al final sí vio ese cambio, Pero él detuvo. él lo detuvo. Yo tengo que, ahora pensar un momento, yo tengo que detener estas generaciones que están viniendo con este proceso. Y lo logra. Sí. Logra porque, mirad, cuando uno termina el libro de Génesis, la bendición que Jacob le da a José, Y es que en Es realidad doble. la Biblia no menciona algo negativo prácticamente de José, vamos. O sea, Dice- su integridad. 2 personajes, Daniel y José, dice. Daniel que y no, José, no sí. menciona. Y que José también era un tipo de Jesús, vamos. pero vamos Fue a vendido. el punto, no hay una excusa. Lo acabamos de leer, sí, todos recibimos una herencia pecaminosa, efectivamente la recibimos, sí, eso es inevitable. Yo siempre me he considerado que yo soy una pequeña versión de mi papá. Yo tengo la letra de mi papá, los gustos de mi papá, tengo el mismo gusto por hablar que con la gente. Mi papá habían 50 personas y mi papá pasaba con las 50, saludando a todas. Eso sí, no lo veo. Y a él, Eso sí me hubiera gustado heredar a usted. No sé, yo no lo he visto. a él lo ponemos en... Vamos a cortar el punto de aquí. Vamos a poner, aquí en este momento vamos a poner la foto que publicaste. El chillón. Pero sí, a mi papá lo ponías a hablar en público, él como que Eso sí. nada, y yo soy igual, me pones frente al público, y yo siento que... Y lo sabe todo. Ese es el punto, y, lo sabe. y no me da pena. Sí hay definitivamente. cosas, pero mi papá también tenía cosas malas. Él era un gran hombre, como lo es mi papá o mi mamá. Mi papá era un gran hombre. Y tenía sus cosas malas, definitivamente, pero pude haber heredado yo las cosas de él, efectivamente, tal vez las heredé, pero he querido controlarlas. No estoy diciendo que las he logrado vencer en la totalidad, pero cuando yo hago algo, mi mamá a veces me dice, tu papá era igual. Pero Igual sí, que tu papá. pero sí he querido, por ejemplo, no continuar, por ejemplo, con tal vez una mala herencia de personalidad que mi papá pudo haberme heredado, ¿verdad? Porque yo siempre he pensado, no basta ya de esto, ¿verdad? Sí. No más. Fíjate que aplica también con, por ejemplo, el tema de la diabetes.
Ajá. Porque se habla mucho de la diabetes como algo Hereditario. congénico, algo de ADN y demás. Pero si vos miras los estudios con relación a eso, te vas a dar cuenta que en realidad la herencia genética de una diabetes es muy baja. Ajá. Lo que heredas son hábitos. Ay, Entonces, Qué punto, si sí. vos tenés los mismos hábitos alimenticios, por ejemplo, o de estilo de vida que tus papás, tus probabilidades de tener la misma enfermedad son bien altas. Entonces, heredas hábitos. Y creo que aplica también, pues. En realidad, heredas esos Yo creo que hábitos. ajá, sí, el hábito, ¿verdad? Porque tampoco va a ser tan así, tan tajante. Ajá. Pero claro, si un niño está viendo que su papá pues es intemperante, ¿verdad? Sí. En ciertas cosas, definitivamente esto va a Lo ir, va a hacer también. va a ir pasando y pasando. Por eso a veces, ¿cuántas alertas hay por lo que vos decís de niños ya con diabetes? Sí. Diabetes infantiles, Sí. imagínate. Y que se ve normal, vamos. O sea, ya, pues prácticamente lo han educado así desde muy pequeño. Los hábitos que tuvieron ellos también de pequeños. Totalmente, sí. Y el resultado es inevitable, va. Es inevitable. ¿Comenzamos con las conclusiones? Sí. Bueno, para mí, yo creo que va con lo que les había dicho al principio, la primera vez que hablé, que es identificar en qué flaqueamos. Así como lo dice Benja, tal vez es un hábito, qué sé yo, una forma de pensar, el carácter que tenemos, y así podemos luchar contra eso. Porque si no identificamos en qué estamos mal, vamos a seguir fallando. Sí. Y vamos a seguir como que transmitiendo esos errores de generación en generación, así como pasó con Abraham y así. Identificar es una muy buena idea, algo así como de verdad saber cómo fue tu generación pasada. Y ¿Qué así, traen, ajá, verdad? y suponete, yo estaba buscando y encontré a una persona en TikTok que estaba haciendo un reto de 60 días para cambiar de hábitos. Ujú. Y él se basaba en 3 cosas. Él decía hacer ejercicio, tener un momento espiritual y rendir cuentas. Y él decía que de los 3, el más difícil era rendir cuentas. ¿A qué se refiere con rendir cuentas? Era suponete, que tenías de meta hacer 1 hora de ejercicio. No la hiciste. Entonces, antes de dormir, el ser realista y decir, bueno, hoy no hice ejercicio. ¿Por qué? Ujú. Tenía sueño, había frío, no tuve ganas, cualquier cosa. Y al día siguiente, decir, bueno, ayer no fue porque yo quise no hacerlo, no porque mi cama no me dejó salir o porque había tráfico o algo así. Entonces, el rendirme cuentas y ser claro del por qué no llegué a mis objetivos, me va a ayudar a que el día siguiente yo pueda salir adelante en eso. Wow. Entonces, yo creo que esa es la parte más difícil, porque es como lo que te decía, que vino y la persona no creyente le dijo, mira, ¿por qué no hiciste esto? Nos vamos a morir si hacemos esto. Qué triste cuando alguien no cree es el que te jala las orejas. Porque él se dio cuenta. O sea, yo me imagino que para alguien que no cree en Dios, que se le aparezca Bueno, y sí, le también. hable, no Sí. necesitaba mayor motivo. Sí, seguro. Le quedó clarito el Le mensaje. quedó ¿verdad? claro. Entonces, eso, ser claros con nosotros mismos, a veces es bien complicado decir nuestros defectos. Para decir las cosas buenas somos, pero buenísimos. Pero para rendirnos cuentas de en qué estamos fallando, se nos es muy difícil. Entonces eso, pedirle a Dios la sabiduría para complementar esas áreas en las que flaqueamos. Y es como, o sea, ya terminando, yo le doy muchas gracias a Dios por el podcast, porque yo creo que nos hemos ido dando cuenta cómo a veces necesitamos algo y, por ejemplo, hace unos días, Ronald escribiendo en el grupo, mucha, por favor, ayúdenme, Sí. oren por mí. Y ahí estábamos los 3, Claro. brother, ahí estamos. Igual Benja ha tenido algo, Alex también, yo también. Sí. Y no solo de oración, sino que a veces necesitamos unas manos más en la casa, cosas por el estilo. Sí. Entonces sí, centrarnos, pedirle a Dios que nos ayude a ser sinceros y ver qué necesitamos y que nos ayude a complementar eso. Sí, Buenísimo. buenísimo, sí. ¿Pues Free? En mi caso, te digo, yo lo veo desde el lado de padre, vamos. Es otro punto de vista. Ajá. Sí, sí. Lo veo desde el lado del padre porque sí se nota, ¿sabes? O sea,
mi hijo mayor ahorita tiene 5 años, casi 6, y sí veo defectos de carácter que yo tengo, ¿sabes? Que ya están ahí, o sea, inevitablemente pasaron, vamos. Entonces, pero aún así siento que todavía está en una etapa moldeable, vamos. Y son quizá cosas con las cuales yo he estado luchando por mucho tiempo y que en este momento de mi vida quizá lo veo con otros ojos y que también en mi vida no es tarde para cambiar, siento yo, vamos. Y me gusta mucho eso porque de igual forma, ponete, como decía Jamie, y mi familia también venimos con un montón de defectos, vamos, y acarreo también defectos, pero sí he notado que mi relación con Cristo, mi estudio de la palabra, ha permitido que muchas de esas cosas que en mi entorno familiar son normales, para mí ya no lo son. O sea, así como, ay, no, yo sí no quiero ser parte de esto, vamos. Entonces, creo que ahí está, vamos. Creo que ahí está hoy justamente en mi devoción matutina estaba leyendo Juan 15, donde Jesús decía que Él era la vid y nosotros somos los pámpanos, y Él hacía un mandato de que mis palabras permanezcan en ustedes, vamos. Entonces, creo que ahí está el secreto, vos. El estudiar constantemente las escrituras, esa palabra, vos, y hoy que lo leía, vos, que leía el deseado de toda la gente, yo decía, lo necesitaba escuchar, ¿sabes? Y dije, si yo no tuviera esta palabra, ¿qué sería de mí? O sea, ¿cómo podría yo encontrar ahorita consuelo? ¿Cómo podría encontrar ahorita fuerza si no por medio de la palabra? Entonces, valorémosla, vamos. Valoremos estas historias, valoremos estos ejemplos, tomémoslos en cuenta y comencemos a hacer eso que Dios nos mandó, que Cristo nos mandó, de que esas palabras permanezcan en nosotros y las pongamos por obra. Vos resaltaste ahorita, pues digamos que Noah, tu hijo mayor, tiene algunas cosas tuyas de tu carácter, pero también seguro va a absorber cosas buenas, porque es algo que quiero resaltar tuyo, porque, bueno, los que nos conocen saben que cada sábado nosotros vamos a diferentes iglesias, a veces nos toca salir al interior del país, y a veces decimos, bueno, vamos a viajar a las 4 de la mañana, más o menos, ¿verdad? 4 y media de la mañana, y Benja siempre se levanta una hora antes a orar y a estudiar la Biblia. Y cuando uno se levanta, Benja ya está. Seguro Noah va a obtener también buenas influencias tuyas, ¿verdad? Y eso siempre hemos dicho que es el heredero de Cuarto Ángel. Nosotros somos atrasados, que no tenemos generación. hay que darle amigos a Noah. Sí, por favor, un par de primos. Par de primos, no gente que siga. O una su esposa. O una su esposa. Bueno, tampoco. Para el Mati. Hay una ahí, vos. Por ahí va. Jamie. Pues fíjate que a mí me preguntaron, mira, ¿y de qué va a ser el siguiente podcast? Vamos a hablar de las mentiras. Pero si todos mentimos, me dice, alguna vez todos mentimos y eso es difícil. Y yo me puse a pensar, es cierto, muchas veces no le tomamos la importancia a las mentiras, porque decimos, una mentirita, eso no creo que me vaya a condenar. Sí. Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Y eso te hace pensar mil cosas. Y me hace pensar a algo también puntual. Mateo 24:4 dice, mirad que nadie os engañe. Estamos hablando de las señales del fin. O sea, también tenemos que ser cuidadosos que nadie nos engañe en el tiempo del fin. Pero ¿por qué es tan importante y por qué la mentira es abominación para Jehová? Porque dice en Juan 8:44, el diablo es el padre de la mentira. Y me gustó mucho, yo, pues, a mí me gusta. Dale. Ok, en Apocalipsis 21:8 dice, quienes no heredarán el reino de los cielos. Y entre todos estos, homicidas, fornicadores, hechiceros, y también ahí están los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego. O sea, es algo sumamente importante, pero para todo mal hay un antídoto también, y eso es lo que más me encantó del estudio de la palabra, porque en Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Exactamente. Así que yo creo que mientras más nos apegamos a Dios, más podemos mantenernos en la verdad. Sí. Y otra cosa, cuando vemos un billete falso, para poder saber qué es falso, tenemos que estar cerca del billete.
Entonces también si no estamos cerca de la verdad, ¿cómo vamos a discernir las mentiras? O sea, el punto es de que detengamos nosotros el efecto dominó. Pero también permitamos nosotros no ser engañados, porque también vemos acá ejemplos de que pudieron no ser engañados, pero fueron engañados. Antes de dar yo mi punto, vamos a hacer una propaganda. De verdad que si alguien quiere leer este libro, es una joya. Buenísimo. Sí. Mente, carácter y personalidad. Hay muchas Tiene joyas. Muchas joyas. 2 tomos. Hoy vamos a hablar de este, de verdad. Bueno, yo después de leer este fue que me hice vegetariano. Y lo vamos a ver en uno de los podcasts de las abominaciones de Babilonia. Los alimentos abominables. ¿Por qué? Y se van a asustar. De verdad es bien interesante todo esto, pero lo que tenga que ver ahora con lo que estamos hablando de las influencias prenatales, los hábitos en el hogar y todo esto, sería muy bueno que se leyera porque los va a sorprender, de verdad, los va a sorprender cómo Satanás ha traído este efecto dominó desde el Edén, desde que dijo la primera mentira, no moriréis, hasta, y la gente pues lo ha abrazado la mentira como un hábito, ¿verdad? Ahora hasta las disfraza como mentiras blancas o mentiras piadosas, tratando de restarle, ¿verdad? Las consecuencias. Siempre hay consecuencias para una mentira, siempre. Y no hablo solo de la mentira, cada mal hábito siempre tiene sus consecuencias y no nos alcanza únicamente a nosotros, alcanza a todo aquel que nos rodea. Hoy, cada uno de nosotros, no solo los de acá, porque no nos estamos diciendo nosotros no lo hacemos, ¿verdad? No los de acá, que los podcasts siempre he dicho yo, siempre son primero escuela para nosotros. Sí, totalmente. Y luego para todos aquellos que lo escuchan. Hoy, todos los que estamos oyendo este podcast o hablando en este podcast, podemos ser esa pieza que se quite del dominó para que todo lo malo que el diablo ha traído pues sea erradicado poco a poco, ¿verdad? De nuestras futuras generaciones. La promesa es de que Dios hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hoy tú puedes ser esa pieza para que el efecto dominó deje de ser funcional en tu familia. No sabemos qué es lo que cada uno de ustedes está viviendo. Podría ser alcoholismo, drogadicción, adulterio, en fin, mentira, la mentira, el chisme. El chisme es otra cosa, porque la verdad muchos pecados se han minimizado, se han romantizado. No me gusta el chisme, pero me entretiene, ¿verdad? Se comienza a disfrazar, ¿verdad? Con el objetivo del deleite, ¿verdad? Para deleitarnos en lo que estamos haciendo. Hoy podemos ser nosotros el cambio, solo intentémoslo. Intentemos romper, como decía Ángel, identificando esos malos hábitos para que nosotros podamos ser una persona distinta. Excelente, excelente. Muchas gracias, mucha por este podcast. Sí, le recordamos ahí la merch, escríbanos si quieren y ahí coordinamos. Y le agradecemos mucho a Dios por la lluvia que nos está permitiendo tener, ahí por si pueden escuchar en el fondo la lluvia. Estamos sonido en invierno, blanco, así que gracias a Dios por eso. Así que nuevamente siempre terminamos invitándolos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Si aún no nos siguen en Facebook e Instagram como Somos el Cuarto Ángel, YouTube como Cuarto Ángel, TikTok como 4Teo Ángel y Spotify como Cuarto Ángel Podcast. Yo sí me pregunté por qué nunca le pusieron todo. Sí, eso tenemos que hacer, poner el mismo para todos. El número de todas las redes. Ese fue Benja. Lo siento. Pero igual, bueno. Si no, en Instagram pueden entrar a la página de Instagram, ahí está un link, ¿verdad? Ajá. Que redirecciona a todas las páginas. Sí, es cierto. Así que gracias y le mandamos ahí un saludo a Alex, que por lo que han visto no nos ha acompañado en los últimos podcasts, que anda ahí de vago. Anda de vago, pero ya va a estar con nosotros, así que muchas gracias, chicos, gracias por acompañarnos en este podcast, por escuchar hasta este momento, así que nos escuchamos y vemos en una próxima. Hasta luego.